Para poder realizar este vídeo nos hemos basado en la información que hemos encontrado en la Academia Canaria de la Lengua, en Constelación de Escritoras Canarias. Hay que decir que ambas informaciones vienen de la filóloga Kenia Martín Padilla y luego de los apuntes de segundo de bachillerato que hemos encontrado a través de la red. Hay que indicar que Josefina de la Torre tiene su contexto literario centrado en la generación del 27. De hecho, ella es una de las sin sombrero. La generación del 27 se encuentra dentro de un periodo que se llama la Edad de Plata. Tiene un intervalo que va desde el desastre del 98, es decir, 1898, hasta el año 1939 con el final de la Guerra Civil. Para contextualizar un poco la Edad de Plata, diremos que esta comienza con la generación del 98. Una generación que se forma a través del desastre que fue la pérdida de las colonias de Cuba, Filipinas y Guam y que conllevaron el tratamiento de España como problema. También trajeron unas propuestas formales con el que se intentaba renovar la literatura, aparte también del resto de las artes. Y aunque habían traído una innovación bastante importante, innovación que vino también con el modernismo, estos no conllevaron a una auténtica ruptura. Con la llegada de la vanguardia viene también la verdadera innovación. Este término viene del francés avant-garde, que designa a los movimientos que se oponen a la estética anterior y proponen nuevas concepciones del arte en todas sus variantes. Es aquí donde aparecen los llamados ismos de manera rapidísima y se diría que de manera también espontánea. Hablamos del expresionismo, futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo, etc. Y es que si con la generación del 14 se propone una nueva sensibilidad y nuevas orientaciones estéticas, a medida que van pasando los años se produce una deshumanización del arte, o dicho de otra manera, una ruptura con todo realismo. En España nos encontramos con Ramón Gómez de la Serna, pionero e impulsor de la vanguardia, y en el ambiente literario se producen las tertulias, llamadas así a las reuniones en un café determinado. Hablamos del Café Pombo, Café Colonial, Café Gijón, donde el vanguardismo tuvo su mayor acomodo. Paralelamente a esto nos encontramos con la proliferación de revistas. Hablamos de la Revista de Occidente del novecentista José Ortega y Gasset, la Gaceta Literaria de Guillermo de la Torre o Caballo Verde para la poesía de Pablo Neruda. Hay que decir también que en Canarias se da también el vanguardismo y la proliferación de revistas. Hablamos que en 1917 aparece la revista Castalia con colaboradores de la talla de Tomás Morales y Agustín Espinosa. Y en 1926 la revista regional Hespérides con Eduardo Westerdahl y Emeterio Gutiérrez Albelo como creadores, en lo que se observa cierta confluencia entre lo modernista y lo vanguardista. No obstante, sería La Rosa de los Vientos de 1927 la que mayor trascendencia tendría, no solo por el año en que se crea, la de la consolidación de la generación del 27, sino porque permite la llegada de la vanguardia a Canarias, sobre todo del surrealismo. En Canarias la vanguardia tendrá una trayectoria bastante parecida a la del resto de España y de Europa, teniendo en cuenta la realidad canaria y el factor de aislamiento. El movimiento que tendrá más arraigo será el surrealismo, y hay que tener en cuenta dos factores. La primera es la creación de la Gaceta del Arte desde 1932 hasta 1936, que sirve de vehículo de todas las características de la vanguardia. Es aquí donde nace el grupo surrealista de Santa Cruz de Tenerife, con Pedro García Cabrera, Emeterio Gutiérrez Albelo, Domingo Pérez Minic, Agustín Espinosa y otros más. El otro factor a tener en cuenta es que en 1935 se produce la Exposición Surrealista Internacional en el Ateneo de Santa Cruz, con el creador del surrealismo, André Breton, y uno de los grandes escritores surrealistas franceses, Benjamin Perret, con lo que hace de Tenerife un verdadero núcleo de arte surrealista a nivel europeo. No hace falta decir que fue el estallido de la Guerra Civil lo que propició el aniquilamiento de la vanguardia en España y de todo el proceso cultural que se estaba gestando en todo el país. En Canarias ocurrió lo mismo, y todos sus miembros sufrieron la represión de la dictadura en diferentes fases, siendo López Torres asesinado, Agustín Espinosa despedido de su trabajo como profesor, García Cabrera encarcelado durante muchos años y Gutiérrez Albelo suspendido de sueldo durante medio año.
Así llegamos a clasificar esta etapa vanguardista en 4 fases. La primera de 1908 a 1918 con las primeras manifestaciones de la vanguardia, traídas por Ramón Gómez de la Serna. Seguidamente de 1918 a 1925, que coincide con la llegada del ultraísmo español y el creacionismo chileno. Hay un proceso de deshumanización y de exaltación hacia la vida. Seguidamente, de 1925 a 1930, donde se ve el dominio del surrealismo y una vuelta a la rehumanización a la poesía acompañada con una rebeldía total ante la sociedad moderna que elimina toda individualidad. Aquí es donde pertenece Josefina de la Torre. Finalmente, de 1930 a 1936, las inquietudes de una nueva realidad hacen que las vanguardias, ajenas a toda política, se intente equilibrar con los movimientos políticos. Esto rompe con la esencia de los movimientos y llevan a su ocaso. En el año 1927, en el Ateneo de Sevilla, se organiza un acto para conmemorar el tercer centenario de la muerte de Góngora. En la foto aparecen Alberti, García Lorca, Jorge Guillén, Dámaso Alonso y Gerardo Diego. Pero el canon también establece que a esa generación se les añade Vicente Alexandre, Luis Cernuda, Alto Laguirre y Prados. Lo que hizo de esta generación un grupo cohesionado fue el hecho de hacer de la residencia de estudiantes un lugar de encuentro donde vivían algunos y otros acudían para realizar tertulia. De la misma manera, la gran presencia en el acto para el centenario de la muerte de Góngora. Seguidamente, todos colaboraron en la misma revista, y por si fuera poco, cuando Gerardo Diego realizó su famosa antología, incluyó a casi todos sus escritores coetáneos. Entre sus características comunes, salvando las propias de cada autor, vemos que hay una escritura entre lo intelectual y lo sentimental, una elaboración entre lo intuitivo y lo del texto rigurosamente trabajado, un equilibrio entre la pureza estética de Juan Ramón Jiménez y la estética humana, una estancia entre lo puramente culto y lo mayoritariamente popular, y una tendencia entre lo universal y lo español. Sin embargo, en otros estudios posteriores se ha dicho que el concepto de generación para este grupo de escritores quedaba corto. Vemos que a medida que se indaga en la literatura de esta época, en su fluir cultural no solo participaron los hombres, sino además las artistas de sexo femenino. Es esa otra generación del 27 que fueron las Sin Sombrero, un grupo de mujeres intelectuales y artistas que concentraron sus actividades en Madrid. Cultivaron la escritura, la pintura, la escultura, la ilustración y la filosofía. Y es preciso añadir que también conjugaron las vanguardias con la tradición. Ellas fueron Ernestina de Charpusín, María Teresa León, Concha Méndez, María Zambrano, Rosa Chasel, Josefina de la Torre, Marga Gil y Maruja Mayo. Su nombre viene de la anécdota de haberse quitado en público los sombreros en Puerta del Sol, creando un revuelo según las rígidas convenciones sociales. Como diría Maruja Mayo, nos apedrearon llamándonos de todo. Llegados a este punto, también queremos poner en cuestión los conceptos de generación y antología. Ante esto, recurrimos al artículo Lecturas de Antología, Notas de un Diario, del autor Jorge Rodríguez Padrón, publicado en el libro La Antología Literaria, y cuyas primeras palabras nos avisan de otro tipo de marginación. Estas dicen: a golpe de generación y de antología se ha ido trazando el panorama de la literatura contemporánea en lengua española. Concretando esta afirmación a la Sin Sombrero, creemos que el establecimiento del canon de los términos de generación y de antología, lejos de crear un panorama amplio sobre un momento determinado de la literatura, lo que ha ido haciendo es recortar y crear un filtro de naturaleza subjetiva sobre ese panorama. En este caso, en la generación del 27, el ejemplo es más que claro, ya que hasta hace relativamente poco la lista de autores y artistas se engrosaba con nombres masculinos. Además, se nos hace extraño que ante el fulgor cultural de la época, este panorama se atenga a tan pocos autores. Ante eso, está claro que si bien la antología ayuda a crear un mapeado en un momento exacto
y se le suele definir como el género de la disculpa. En palabras del también profesor José Marrero Enríquez, el concepto de generación no solo acorta la nómina de autores, sino que acorta también las características de los que entran dentro de este saco llamado generación. Por lo tanto, estamos ante una doble marginación, no solo por ser mujer, sino por estar fuera de un canon creado a través del término generación. Pintoras, poetas, ilustradoras, escultoras, pensadoras, novelistas, mujeres todas ellas grandes y artistas. A través de su arte desafiaron las normas sociales en la España de los 30. Sin embargo, sus nombres son poco conocidos o desconocidos o no tan estudiados como los de otros grandes de la generación del 27. Pues mantenían una relación estrecha, los miembros masculinos y femeninos. Lo que no se entiende es cómo en los manuales de historia, los manuales de literatura, estas mujeres no salen con la misma frecuencia que salen los miembros masculinos de esta generación. No se entiende, o desgraciadamente sí, su condición de mujeres las desterró a muchas de ellas tras el exilio. Hoy las vamos a recordar en Las sin sombrero, un documental absolutamente imprescindible. Nunca hemos tenido noticia de que formaran parte de la generación del 27. Muchas de estas mujeres habían dejado tras de sí una obra que, siendo ecuánimes, si se compara con algunos de los compañeros de generación, pues están al mismo nivel o incluso por encima. La escritora Concha Méndez, la ilustradora y escultora Margal Gil Roeset, la escritora y actriz Josefina de la Torre. Yo diría que es uno de los iconos de las vanguardias españolas del siglo XX. Es difícil encontrar una energía tan potente que pueda ser tan multidisciplinar y tan eficaz. Maruja Mayo, pintora, Ernestina de Champorcín, poeta. Me parece una de las personalidades más interesantes de la generación del 27. Y ahí no hago distingos entre hombres y mujeres, sino que es una generación muy brillante en la que está Lorca, Cernuda, Alberti, Elisaldre. La filósofa María Zambrano, las escritoras Rosa Chacel y María Teresa León. Es una mujer de una gran importancia, pero muy desconocida, tapada, olvidada. Ahí desaparece una generación de mujeres que es la generación de oro de las mujeres en España. Rompedoras, transgresoras, valientes, luchadoras, que habían conseguido cotas de libertad. Creo que se ha cometido muchas injusticias. Incluso la recuperación de la memoria histórica, con ser no solo importante, sino necesaria e imprescindible, y creo que no se ha hecho todo lo que se debería. Y creo que en este punto Josefina de la Torre hasta ahora ha pagado un peaje, porque hubo mucha gente en el terreno cultural que nos ocupa que se quedó, que no se exilió, y que corren el grave riesgo de pasar absolutamente desapercibidos, incluso no reivindicados, de una enorme labor que hicieron durante años muy duros, porque si fue difícil exiliarse, para muchos de ellos fue muy difícil quedarse. Yo diría que es uno de los iconos de las vanguardias españolas del siglo XX. Lo digo no solo porque así fue catalogada, sino porque realmente si uno mira el conjunto de la primera mitad del siglo XX, lo que fue la participación sobre todo de las mujeres en la vida cultural intelectual española, encuentra muy poquitos casos, pero sobre todo encuentra muy pocos casos que además de ser mujer, pues sean tan polifacéticas y tan emprendedoras y tan pioneras en facetas muy diversas. Es difícil encontrar una energía tan potente que pueda ser tan multidisciplinar y tan eficaz, porque no eran entretenimientos, era verdadera vocación militante la que ella tenía por cultivar distintas facetas artísticas. Josefina adopta el personaje de Marlene Dietrich
sin demasiado esfuerzo. La verdad es que incluso físicamente llega a parecerse. Hay algunas fotos firmado por Marlene Dietrich dedicado a Josefina de la Torre, sabiendo que era quien le doblaba el castellano. El perfil de Josefina como actriz, imagínate una Marlene Dietrich en los años 40 en el cine español. Ella con 20 años, ¿no?, escribe su poemario, ¿no?, el que la sitúa en la órbita literaria española y que así lo recoge Gerardo Diego, ¿no? Y ese reconocimiento sí, es indiscutible, no se puede negar. Se podrá discutir si la nómina de los poetas del 27 incluye a todos los que eran, si son todos los que, los que estaban o no, pero desde luego los que están son indiscutidos, ¿no? Y que ella figure ahí, en la nómina del 34, Antología de la Poesía Española de Gerardo Diego, como una referencia poética de los novísimos en aquel momento, ¿no?, de las vanguardias, y que además ella sea la voz insular dentro de la generación del 27, porque esto también es muy importante, eso es muy propio de ella, así como Alberti es la voz del sur dentro de la generación del 27, Josefina es la voz insular. De haber sido, sería igual que tú, tan cierta que en mi recuerdo vives rubia y pequeña, envuelta en la tranquila claridad de tus ojos. Si hubiera sido, igual que tú sería, sonriente, con tu traje bordado de azucenas y con los brazos con que me rodeabas. Sería tan igual a ti misma que como nunca has sido, ni es, ni ya será, te has quedado oscilando entre mis sueños, mía, prisionera en la luz aquella que he perdido. Hay un poema memorable que ocurre justo después de la Guerra Civil, cuando se produce el exilio de la mayoría de sus compañeros. Mis amigos de entonces, se titula. Es desgarrador. Es un poema desgarrador en el que ella hace un canto, una elegía casi, ¿no?, a lo que fue las relaciones que mantenían hasta ese momento, hasta antes de la guerra, todos ellos, y la pérdida, la ruptura, la enorme fisura que supone en su vida personal y el dolor que le causa esa pérdida. Y dice textualmente: ignoro en qué ciudad y si algún día volveré a sentirme descubierta. Y esa es una llama, es una brasa que a ella le quemó el resto del tiempo. Josefina de la Torre Millares nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1907, dentro de una familia que cultivó el arte en múltiples facetas. Destaca la labor de su hermano Claudio de la Torre, Premio Nacional de Literatura. Desde muy niña empezó a escribir, aparte de interesarse por la música, tocando el piano, el violín y la guitarra. Por si fuera poco, aprendió a cantar y a actuar en un pequeño teatro que le fabricó su abuelo en la Casa de las Canteras. Con los años, tanto su hermano Claudio de la Torre como ella organizaron sus propias representaciones bajo el título de Teatro Mínimo. Cuando tenía 20 años viajó a Madrid junto con su hermano, que había recibido el Premio Nacional de Literatura en 1923, además de querer terminar sus estudios como cantante y actriz. Allí fue testigo del fervor cultural que se estaba cimentando en la capital, colaborando en revistas literarias como España, Alfar, Verso y Prosa, La Gaceta Literaria y Azor, aparte de acudir a tertulias para discutir sobre cualquier tipo de arte, sobre todo la poesía. Allí, como decimos, conoció a los miembros de la generación del 27, tanto los que pertenecen a esa lista canónica que todos conocemos, como a otras que no, como la Sin Sombrero. Efectivamente, años más tarde, usted ya cuando era una jovencita, pues se dedicó al canto, comenzó a desarrollar sus dotes de interpretación, y entonces usted empezó a dar recitalillos en la residencia de estudiantes, ¿puede ser? Sí. Ahí hice yo un concierto
que le titulaba Concierto 1900, porque eran con obras de entonces. ¿Y en esta residencia de estudiantes cuántas veces fue? ¿Fue una vez o fueron varias? Un par de veces. ¿Y allí conoció a algunos poetas? Pues sí. ¿A quién conoció allí? A ver, aquí, a García Lorca, a Alberti. ¿También usted se acercaba de vez en cuando al Café Gijón, como otros poetas del 27? Sí, también. Sí, pero menos, ahí menos. ¿Y qué tipo de relación tenían ustedes en el Café Gijón? ¿Qué es lo que hacían habitualmente? Bueno, no, allí nada, pues teníamos una tertulia, una mesa reservada ya para la tertulia nuestra, a charlar y cambiar impresiones, pero no, nada más. Entonces, de todos los poetas del 27, ¿con quién mantuvo una gran amistad? Más amistad, pues quizá con García Lorca, quizá. ¿Y con en otras? Fin, en general, ¿cómo? No. ¿Con otras poetisas de la generación? ¿Con quién? Pues con Ernestina, de Champursin, y con Concha Méndez. Fue en 1927, el gran año de la generación, al celebrar el tercer centenario de la muerte de Góngora, cuando se publica la plaquette Verso y Estampa, junto con un prólogo del genial Pedro Salinas, a la que bautizaría a la poeta como Mujer Isla. 2 años más tarde se publica la segunda de sus obras poéticas, Poemas en la Isla, en la que por su título y su temática repetirían el mismo patrón lírico. Durante esa época se trasladó junto a su hermano Claudio a los estudios de la Paramount en Joinville. Allí trabajó como actriz de doblaje. Tras el estallido de la Guerra Civil, tanto ella como su hermano y su esposa regresan a Las Palmas, donde fundan la Novela Ideal. Al terminar la guerra, vuelve a Madrid, donde debuta como la primera actriz del Teatro Nacional María Guerrero. Además de sus libros de poesía, de sus 4 libros de poesía, usted parece que también escribió algo de novela, ¿no? Pero hay un secretito ahí que yo quisiera que nos lo contara. A ver, ¿por qué? ¿Por qué escribió sus novelas con seudónimo? Bueno, porque era una literatura menor. ¿Pero menor porque usted considera que la novela es menor o porque...? No, porque era un tipo de novela, la colección se titulaba La Novela Ideal y era un... ¿Como novela rosa? Exactamente, una cosa así, sí. O sea, que los temas de las novelas eran de amor, ¿no? De amor, sí, sí, y de misterio. También escribía de misterio. yo también. Yo escribía los dos, con un seudónimo. Laura de Cominges era mi seudónimo. ¿Laura? De Cominges. De Cominges. Cominges es uno de mis apellidos, el cuarto así. A la actividad teatral habría que añadir su actividad cinematográfica, realizando papeles secundarios entre 1941 y 1945. En este sentido, cabe destacar que el ambiente cultural de la primera etapa de la dictadura hace que el artista se incline hacia el teatro y el cine, pues ya conocía de antemano los avatares de los autores de su generación. En 1946 funda su propia compañía de comedia bajo su mismo nombre, junto con quien sería su marido, Ramón Corroto, lo que no le impidió trabajar junto con otras compañías. En 1954 aparece su novela corta, Ha nacido una estrella. También es de destacar su novela En el umbral, de la misma temática en la colección La novela del sábado, de Ediciones Cid. En 1968 se publica Marzo incompleto, aunque la crítica sitúa su elaboración durante los años 30. A finales de los 80 aparece su obra poética llamada Poemas en la Isla. Estos últimos años están marcados por su dedicación a proyectos televisivos como Estudio 1, que trataría versiones televisivas de piezas teatrales de todos los tiempos, y la exitosa serie de los 80 Anillos de Oro. Llegados al siglo XXI surgen los grandes reconocimientos. En el año 2001 se le dedica la exposición Los álbumes de Josefina de la Torre, la última voz del 27, en la misma residencia de estudiantes, y en 2002 se le concede la Cruz de la Orden Islas Canarias. Ese mismo año muere Josefina de la Torre en su casa de Madrid. En sus 2 últimos libros de poesía hay un tema latente y recurrente además, que usted va una y otra vez sobre él, y es el tema de los hijos. Ah, sí. ¿Por qué? Que nunca tuve y los eché de menos.
Deseó entonces mucho tener un hijo. Deseó tener un hijo entonces, Pues ¿no? sí, sí me hubiera gustado. ¿Y cree que su vida hubiera sido distinta si hubiera tenido hijos? Me figuro que sí, porque claro, ya es otra Es que, línea. lo digo porque a lo mejor al tener hijos no se habría dedicado tanto a la vida del teatro, el claro, cine. claro. Se hubiera Sin duda, dedicado un poco más a la sin duda poesía ninguna, entonces. claro. ¿Habría escrito más libros de poesía quizás? Pues no lo sé, pero como también me dediqué al teatro y también formé compañía y también estuve contratada, también he hecho zarzuela y, en fin, pues nada, me repartí en distintas cosas. En cuanto a Marzo Incompleto, diremos que este libro pues, se divide en 5 partes con un poema introductorio. Este poemario pues, se puede leer como un torturado diario interior en el que Josefina parte desde la niñez con una oscuridad ambiental muy distinta a la claridad preciosista de sus primeros libros, y este desemboca en su propio funeral. Es un relato no de iniciación, sino más bien de puro desencanto. Los poemas de la primera parte hablan con cierto tono de canción infantil, que se reproducen con formas métricas como romance y con recursos como los paralelismos y repeticiones. Es una experiencia con tintes sombríos y oníricos. Así, la desazón por el deseo insatisfecho conduce a contrastar la niña de la alegría, de la espontaneidad y de las sensaciones al dolor que es ahora. La segunda parte retoma este deseo de volver a cierta inocencia primera, del no saber y la queja por la ausencia de ese tú protagonista de ese poemario. Ese tú se va haciendo cuerpo. Se trata del hijo que nunca llegó y al que saluda también en la tercera parte del poemario. Ya en la cuarta parte, en donde se encuentra el poema Me busco y no me encuentro, aparece una doble tensión en la experiencia de la frustración. Es la autoincrepación por su esterilidad. Se ve el cuerpo como una casa desarbolada, como olivo seco, como un pez frío. Y la imaginación religiosa se hace a través de una especie de Cristo Josefina, es decir, aparece la edad, la negación amorosa y el sacrificio estéril. La quinta parte y la última aborda el futuro ineludible, que viene a ser la muerte. Son 4 poemas relacionados con las consecuencias de esa ausencia. De todos estos, destacamos el último, que vuelve a la comparación entre Cristo, en clave onírica, y la propia Josefina, es decir, un emocionante solapamiento entre la figura del crucificado y la de su propio cuerpo. Mis dolores se escondían en el fondo de mi alma. Eran tantos, tan pequeños, que casi no me molestaban. Los guardaba con amor en el fondo de mi alma.